Os damos la bienvenida a la tercera entrega de Global Waves, el podcast oficial de Global Working. Os habla una vez más Judith Maldonado Molina, especialista en marketing y comunicación en Global Working, y me acompaña David Requena, especialista en reclutamiento, selección y empleabilidad internacional. Hola David, ¿qué tal? Pues muy bien, Judith, la verdad que muy contento del programa de hoy porque vamos a hablar del otro gran proyecto que tiene Global Working y pues con muchas ganas de empezar. Como dices, hoy sí que sí, el programa va a ir dedicado a educación infantil en Alemania. Ya que este es nuestro primer programa de educación infantil, me gustaría que volviéramos a poner un poco en contexto qué es Global Working, qué es lo que hacemos aquí, por si alguien no nos conoce mucho y ese es el primer programa que escucha o que ve, que también entienda un poco quiénes somos. Global Working es una agencia especializada en formación e inserción de profesionales para que puedan trabajar en el extranjero. Tenemos dos proyectos, como ya sabremos, que es Enfermería para Noruega y Educación Infantil para Alemania. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Por una parte, nos dedicamos a la formación del idioma, que es el requisito principal para poder trabajar en un país extranjero. Y además de esta formación de idioma, ofrecemos también formación específica de cada una de las profesiones para el país de destino, tanto de enfermería como de educación infantil. Todo adaptado a conocer, por una parte, la profesión y por otra parte también pues, la vida y la cultura del país al que van a emigrar. Y además de esto, por otra parte, nos encargamos de la gestión de los permisos de trabajo y finalmente, como decía antes, de esa inserción laboral del candidato en su nuevo centro de trabajo. Al final, en resumen, lo que hacemos es facilitar la conexión entre las empresas y los candidatos durante su formación. De tal manera que cuando consiguen el nivel de idioma, que es el requisito principal que estábamos mencionando, ya pueden viajar con su contrato firmado. Por fin hoy vamos a hablar de educación infantil para Alemania. Entonces, primero, debemos saber que esta aventura va dedicada tanto a maestros como a técnicos de educación infantil. Sin extenderme mucho más, David, quiero hacerte la primera pregunta que te lancé en el primer podcast y es ¿por qué un educador infantil debería ir a trabajar a Alemania? Pues es buena pregunta, la verdad que es un proyecto muy bonito, primero que nada, el de educación infantil. Y siempre digo lo mismo, al final las razones que tiene cada persona pues son muchas, pueden ser muy variadas, pero sí que es verdad que cuando hablo con los chicos que están por aquí me acaban diciendo siempre que es porque quieren vivir la experiencia de trabajar fuera, de vivir en otro país, también de conocer otras metodologías, porque al final tenemos que pensar que en Alemania pues es un país puntero en lo que a pedagogías y educación infantil se refiere y a muchos les llama la atención por todo lo que le puede aportar a nivel profesional. Pero podríamos marcar también otro punto que son las condiciones de trabajo, ¿no? Al final tenemos que pensar que es cierto, yo tengo que aprender primero el idioma para poder trabajar allí, como tú has dicho, es el requisito principal, pero me aseguro que cuando yo llego al país ya tengo un contrato indefinido, trabajo a jornada completa, tengo un sueldo, un salario en torno a 2.600, 3.000 euros brutos al mes, que está bastante bien para ellos, sobre todo para empezar. Y luego pues es lo que dices, ¿no? Al final nosotros somos un poco un puente, un facilitador para que puedas aprender el idioma, puedas encontrar trabajo y también puedas pues empezar a dar tus pasos de una manera segura. Entonces a mí me gusta de este proyecto que es muy accesible, por el hecho de que nosotros te impartimos formación hasta B1, tú con un B1 ya puedes trabajar en Alemania, pero si quieres trabajar más de 6 meses en el país, por ley tienes que tener un B2. Entonces también nos encargamos de la formación de B2. Exacto, entonces digamos que el candidato o la candidata aprende el B1, se saca el B1, que es el requisito principal. Eso es. Pero para facilitarle de alguna manera la adaptación en el país, también se va a ir con la formación de B2. Claro. Para que durante esos primeros 6 meses no vaya de cero, digamos, y que ya vayas con una base y a medida que allí hablas, ganes nivel de idioma. Eso es. Bien, es interesante conocer esta oferta porque al final es dar una opción más a los educadores infantiles, ¿no? No solo lo que conocemos aquí en España, sino darte esa opción de decir, bueno, me voy al extranjero, encuentro estabilidad en el trabajo, sobre todo para aquellas personas que quizá aquí en la pública, en España, no tienen esa posibilidad, esa opción, o simplemente porque quieren vivir la aventura, como tú comentabas, de salir fuera, ¿no? Sí, a ver, lo que suele ocurrir es que, claro, tenemos que pensar que cuando tú terminas la carrera de educación infantil, no siempre es tan fácil encontrar trabajo. Aquí tienes como dos opciones, ¿no? La opción de la privada, que la verdad es que pues, se ven muchos contratos temporales, hay cierta precariedad laboral en ese sector, y luego tenemos la opción de la pública, pero para acceder a la pública tienes que hacer la oposición previamente. Y el principal problema que me comentan muchos es que el hecho de aprobar la oposición no te garantiza una plaza
en el sector público, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es un proyecto interesante por el hecho de que todo el esfuerzo que tú haces para estudiar el idioma durante esos 9 meses, 12 meses, dependiendo de la modalidad que tú cojas, al final se ve recompensado, ¿no? Porque dices, bueno, dedico casi un año o parte de este tiempo a focalizarme en el idioma, aprender el idioma, y me puedo ir a trabajar a Alemania con las condiciones que aquí pues sería bastante complicado tener. Entonces, yo creo que a muchos les hace pensar. De hecho, puede que a alguna de las personas que nos estén escuchando ya le haya picado un poquito la curiosidad o se vea reflejado en esa situación de Claro, quiero vivir una experiencia nueva o tengo problemas quizá para acceder y entonces me estoy planteando sí. vivir fuera. Así que, ¿puedes explicar un poco cómo sería este proceso para ir a trabajar a Alemania? Ujú. Sí, a ver, sí que es verdad que, bueno, por una parte tenemos el proceso de selección, ¿no? Que tendríamos que, pues, primero hablar del proyecto. Esto se hace normalmente con los coordinadores con los coordinadores de las promociones, pues sueles hacer una entrevista telefónica y también luego una entrevista presencial o por Skype, pues, para ver si es un perfil que encaja o no en el proyecto de trabajar en Alemania, ¿no? Esto previamente, pues por supuesto hay que enviar un currículum, que dejaremos las diferentes vías y demás. Pero bueno, como tenemos una invitada especial que va a contar esto bastante bien y extenso, no me voy a ir mucho por las ramas en este sentido. Entonces, lo que sí que me parece importante es que el candidato sepa cuáles son las opciones de aprender el idioma, ¿no? Y cómo trabajamos en lo que es la inserción. Global Working actualmente tiene 3 promociones para aprender el idioma, ¿vale? Que hacemos con los educadores infantiles y que es una formación que va, pues es bastante enfocada a ellos. Es una formación, primero tenemos una formación presencial con una duración de 9 meses. Luego tenemos una formación online que tendría una duración de 12 meses y actualmente es un proyecto nuevo, pero hemos implementado una formación semipresencial que si queréis, bueno, si quieres es en la que más voy a incidir, Sí, sí, ¿no? adelante. La formación semipresencial es bastante interesante porque es una formación en la que el candidato viene a Alicante durante 2 meses y se focaliza en la formación del idioma y es una formación bastante exigente, por así decirlo. Son 6 horas al día, de lunes a viernes, y durante 2 meses. Pero viene muy bien porque te da la base para aprender el idioma, que es la parte más importante, y sobre todo también porque te ayuda a conocer a todas las personas que forman parte de tu promoción y que al final será tu red de apoyo y tu red de contactos una vez que tú estés en Alemania. Entonces, resulta interesante por esto. Entonces, esta formación se puede separar de 2 formas. Tenemos una primera parte que sería un módulo de 6 meses, que como he dicho, 2 meses son presenciales y 4 meses son online, que lo haríamos desde casa, y esto tiene una duración de 4 horas de estudio al día. Y luego tendríamos la segunda parte, ¿no? Haríamos esta formación de 2 meses y 4 meses online, nos presentaríamos al examen B1 oficial de alemán y una vez que lo aprobemos es cuando entramos dentro de la segunda fase de la formación, que sería formación de B2, que tiene una duración de unos 3 meses aproximadamente y estaríamos también en esta dinámica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en el momento en el que tú realizas el examen de B1 y empiezas a hacer la formación de B2, empiezas a hacer también las entrevistas con las Kitas en Alemania, que serían las escuelas infantiles. Y es entonces cuando en este proceso vas conociendo quién será tu empleador final y pues vas haciendo todo el proceso para la selección y para la colocación. Es decir, que durante esos meses se van haciendo las entrevistas y mientras tanto estudiamos B2. Cuando finalicemos la formación de B2, que ya tengamos alguna entrevista superada, será Eso es, cuando ya podamos viajar al país. exacto. Vale, una vez ya hemos explicado un poquito todo esto de, bueno, cómo sería el proceso, por qué la gente se suele motivar a ir, creo que es momento de que hablemos realmente de lo que es el trabajo en Alemania, ¿no? ¿Qué es lo que hace un educador o una educadora infantil en Alemania? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es toda la educación allí? ¿Te parece? Por supuesto, Pues vamos a dar paso entonces a nuestra sección de entrevistas. Eso es. Hoy tenemos a Lucía con nosotros, que ahora la presentaremos, y vamos a hablar de educación infantil propiamente allí en Alemania. Vamos a ello. Hoy hablamos con Lucía. Ella hizo la formación online con Global Working, obtuvo su B1 alemán y ahora es educadora infantil en Alemania. Viajó a Múnich sobre septiembre o así de 2022, así que llevas como unos 5 meses, ¿no? Trabajando en Alemania. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal esos primeros meses allí? Hola, encantada de estar aquí. Vine a finales de septiembre y bueno, vine unas semanas antes para buscar casa, ya que en mi escuela no me encontró nada y bueno, tenía que buscarla rápido en esas semanas.
Y esos días fueron un poco así estresantes, pero bueno, finalmente encontré un piso compartido en el que sigo actualmente y muy bien. Fueron muy nerviosos esas primeras semanas, pero luego poco a poco fue yendo mejor. Sí, el momento del cambio siempre es un poco así de Uf, tensión, de nervios, ¿no? De emoción, supongo también. sí. Porque no sabes lo que te vas a encontrar, ni nada, ni qué tienes que hacer, ni... Es como, uff, ¿dónde lo busco? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Pero bueno, lo haces y ya está. Y bueno, yo te quería preguntar porque, pues un poquito por el inicio, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que al final hace que tomes la decisión de ir a Alemania? O sea, ¿cuál fue el motivo principal por el que decidiste ir? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Cómo tomaste esa decisión? Pues el año anterior, a empezar todo este curso y demás, estuve 8 meses o así en Viena, siendo au pair. Y ya empecé, o sea, fue la primera toma de contacto con el nuevo idioma. Y al volver a casa, vi esta oferta de trabajo y dije, ¿por qué no, no? Si ya he empezado un poco con el alemán a aprender, pues me he quedado ahí como la cosa de, ¿y si sigo qué? Quiero hablar alemán bien y encima trabajando de lo mío, ¿no? De lo que he estudiado. Y eso fue lo que me impulsó, básicamente. O sea, que digamos que elegiste Alemania en parte también porque ya habías tenido una toma de contacto, Sí. ¿no? Y dijiste, bueno, pues la oferta me Es gusta y muy oye, puedo... interesante, sí. Y creo que puedo, sí. Oye, y hablando de la oferta, ¿en qué puntos notaste tú, o sea, qué fue lo que te llamó a ti especialmente la atención? Sí que es verdad que tú ya tenías cierto bagaje detrás con el tema del idioma, es algo que te facilita las cosas, pero ¿hubo algo por lo que dijeras a nivel de condiciones laborales que te llamara especialmente la atención? ¿Conocías cómo era la educación en este país? Conocía un poco, pero no mucho por encima, ¿no? Pero sí, o sea, en esta oferta que te den el curso y que Mm, te permita ir ya como un poco con una cierta seguridad en el idioma, también para mí era muy importante. Y también tener una estabilidad laboral aquí, claro. no venir a un sitio y decir, bueno, ya estoy aquí, ¿ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿No? Ya saber dónde vas. O sea, eso es súper importante, ¿no? Venir desde casa con, con un trabajo aquí y que ya sabes dónde voy, ta, 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 ta. Eso Pero te al final es el tranquiliza. sentimiento, ¿no? De lo que dices, de seguridad, de decir, bueno, Eso me voy es, a formar en un idioma, pero no queda en saco roto. O sea, tengo eso una empresa es, detrás que me está buscando el trabajo, que me está concediendo todas las entrevistas y no viajo hasta que no tengo mi contrato, digamos, ¿no? eso Hasta que es, tienes eso, la seguridad de decir, voy con un trabajo. eso es. Ujú, totalmente. Ahora que mencionamos así el trabajo, si te parece, coméntanos un poquito cómo es trabajar de educador infantil en Alemania, porque sabemos que cada centro de educación infantil, Kitas, ¿no? En Alemania, son diferentes. Entonces, en tu Ujú. caso, en tu escuela infantil en la que estás, coméntanos un poquito qué es lo que haces durante el día, las tareas, ¿no? Un poco. Vale, pues en las escuelas aquí, por lo general, en las kitas, kindergarten y tal, pues cada una lleva un concepto diferente, ¿no? Unas se basan más en Montessori, otras en Waldorf, y en la mía, en este caso en especial, se basa un poco en un concepto abierto, un poco libre, ¿no? Que no, los niños no son guiados, ni hoy vamos a hacer esto, mañana esto, todo así muy marcado. Hay un poco más libertad de juego y de todo, o sea, pueden jugar a lo que quieran. Y en especial en mi escuela sí que, sí que se trabajan mucho las artes plásticas, artísticas, la música, el arte, la pintura, ¿no? Todo eso lo tienen como muy arraigado. El arte se trabaja una vez por semana, luego por las tardes, cuando se juntan todos los... Es como la escuela de tarde, vaya. Se juntan todos los grupos en una clase y ahí también hacen actividades por la tarde. La verdad que hay muchísima oferta de que para que los niños hagan cosas, ¿sabes? Y son libres, evidentemente, de elegir. Si quieren hacerlo, no. Nadie les va a obligar, ¿no? Tienen esa libertad de elección. ¿Y eso lo organizáis vosotros? O sea, quiero decir, supongo que, bueno, no sé cómo lo hacéis, os reuniréis los diferentes educadores infantiles y vais creando lo que sería las diferentes actividades que puedan hacer y ya luego ellos lo eligen. ¿Y cómo sería un día a día para ti, por ejemplo, en una escuela infantil? ¿Cómo sería tu trabajo, tus tareas? Pues mira, en mi caso, en mi grupo, que es el grupo Luna, somos tres.
Entonces, la cabeza es como la profe, la Gruppenleiter, que es como la tutora, y luego estoy yo como segunda, como la segunda de la corona, y luego hay una Kinderpflegerin, que es la que nos ayuda. Y entonces, o sea, hacemos siempre una vez a la semana una reunión para ver cómo nos vamos a organizar esa semana. Entonces, ¿qué se quiere trabajar esta semana? Pues esta semana vamos a empezar a aprendernos los nombres de los compañeros. Vale, y además vamos a ver qué animales, cuáles son los animales del invierno, ¿no? Más característicos. Vale, pues entonces, a mí me toca hacer esta semana manualidades. Vale, pues las voy a hacer en función a ese centro de interés, ¿no? Que se ha creado. Y bueno, vamos, o sea, siempre hablándolo todo y como muy, venga, pues hacemos esto, pero siempre si cambia un poco el rumbo de la clase, o sea, del tema o algo que ves que los niños no tienen interés, pues siempre tienes que tener como algo ahí para un por si acaso, ¿no? Un Para que plan me B, ¿no? entere. Eso Digamos. Eso es. Tienes que ser como muy versátil en ese sentido, sí. ¿Y cómo enfocáis el tema de las artes plásticas a la educación? Quiero decir, me llama mucho la atención el decir, en esta quita, en este centro de educación infantil, nos centramos en el arte, ¿no? ¿Cómo se enfoca eso a nivel de metodología de aprendizaje, el proceso de aprendizaje de los niños? Entiendo que quizás es un poco más para desarrollar su lado más creativo, o también igual manipulativo, ¿no? Para ellos, o no sé, Sí, ¿cómo lo enfocas tú como maestra? ahí se trabaja mucho la manipulación, evidentemente. Lo que pasa que al ser tan pequeños también, porque va de 0 a 3 este nivel, no puedes hacer lo que te imaginas, ¿no? De, guau, ves una actividad para coger ideas y dices, guau, esto lo voy a hacer, pero luego en realidad, jolín, no saben ni pintar bien ni tal, entonces tienes que preparar cosas adaptadas a ellos. Ujú, Y muchas veces, ¿qué me pasa? Me quiero complicar en hacer cosas y luego, ¿sabes? No tienes que ir a lo complicado, sino a lo sencillo, ¿no? Vale, quiero trabajar quizás que la destreza motriz, ¿no? De la pinza, etc. Pues vale, vamos a hacer actividades en la que puedan desarrollarla bien, ¿sabes? Entonces, pues Claro. bueno, pues a través de diferentes artes plásticas lo podemos conseguir. Está ¿Y muy, cómo, muy cómo bien. es el clima laboral? También, o sea, hablamos un poquito del día a día con los nenes, pero ¿cómo es Buena trabajar pregunta. con los compañeros? ¿Cómo es la gente también en Alemania? Aprovecho para preguntarte, tú que estás allí, ¿cuál es el feedback que tú tienes, no? Bueno, por lo general en este país, en esta ciudad, son bastante majos, ¿no? Bastante abiertos. Evidentemente hay de todo. Y en mi escuela en especial, el ambiente pues es gente pues mayor, bastante mayor. Pero bueno, es un ambiente bastante correcto, bien y serio y bien, se puede trabajar bien. Al final has dicho que sois tres en tu escuela, ¿no? Y veo que En tienes mi como clase, mucha sí. coordinación con tus dos compañeras. ¿Cómo es serio? Son mayores, ¿no? Quizá tienen mucha experiencia y mucho que aportar. ¿Cómo llevas tú esa relación? Entiendo que hablaréis mucho, quizá, o para coordinaros. ¿O es Sí, más libre, por lo como comentas en las clases? se aprende un montón. O sea, porque también cuando yo llegué, nadie me decía, hoy hacemos esto, a esta hora toca hacer esto. No, yo tuve que observar desde que llegué qué se Claro. hacía y irte habituando, ¿sabes? Que no fue muy, muy, muy rápido. Tardé lo mío. Pero es como que poco a poco vas espabilando, está de lo que tienes que hacer. Y también pues tienes un montón de ejemplos, ¿no? De maestras ahí. Que te gustaría pues aprender de ellas o qué bueno tiene esta maestra, me gusta, cómo haces esto y siempre te ayudan, ¿sabes? También hay mucho feedback y puedes preguntar lo que sea o pedir ayuda, siempre te la van a dar, ¿sabes? Está muy, muy bien. Hay mucha motivación, está guay. Y Lucía, ¿qué ratio tenéis? Porque me dices que sois tres. ¿Cuántos niños más o menos, cuántos nenes tenéis asignado por profesión? En teoría, en cada clase debe haber 4 personas, 4 adultos, y el ratio máximo de las nuestras son 13 niños. En nuestro caso, en nuestra aula hay 11. En la otra hay 13 y en la otra 11 también. Pero es así, lo máximo 13, máximo. Ok. ¿Y tú cómo te ves con eso? O sea, quiero decir, Pues que creo muy que, bien. creo que es un ratio bueno, ¿no? Muy bien porque
en este trabajo se dan muchas bajas también. Entonces, cuando alguien falta se nota muchísimo. Entonces, no es lo mismo tener 20 niños, ¿sabes? Para dos, por ejemplo, que tener 11 y te estresas un poquito, sí, pero puedes sacar adelante el trabajo, ¿sabes? Perfectamente. Claro, igual te permite desarrollar un poco más, ¿no? Con cada nene y con cada nena lo que quieres hacer. Al tener ese ratio tan Sí, bajito, digamos, como que te permite un poco interactuar más o ver mejor la evolución de cada alumno. sí, 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 totalmente. Hay una pregunta que, bueno, a mí me surge así de modo espontáneo, que es, Alemania necesita muchos, tanto maestros y maestras de educación infantil como técnicos. A qué crees que se asocia eso? Es decir, hablas de bajas, hay muchas bajas. ¿Crees que, o sea, cuál es la razón por la que crees que hacen tanta falta profesionales de la educación en Alemania? Porque creo que aquí los sueldos son bastante altos, entonces la gente que trabaja en esta rama no ve este sueldo atractivo en este país. Entonces es algo que no les llama la atención, ¿entiendes? Es como que siempre aspiran a ganar más, a tal, y entonces no se paran a pensar, vale, pero si es lo que me gusta, lo que yo quiero, pues Claro. trabajo con gusto aquí. Y falta mucho eso, sí, porque de verdad es que en la mayoría de escuelas el porcentaje de extranjeros, entre Mm. comillas, supera con creces al de los alemanes. O O sea, en sea, mi que los caso es que habrá alemanes 3 personas que son de allí, de aquí, igual vaya. prefieren estudiar otras carreras o dedicarse a otra profesión. Exactamente. No, no ver en esto No, interesante, ¿no? Claro, y supongo que también para mantener, hablábamos del ratio, para mantener ese ratio bajo, al final si no hay tantos profesionales, como necesitan más, ¿no? Se necesita que venga Claro. gente quizá a otros países, que eso también enriquece mucho, para sí, seguir manteniendo ese ratio bajo, porque si no... claro. Muy bien. Y con el tema del idioma, por ejemplo, ¿cómo te ves tú a la hora de cómo empezaste, ¿no? ¿Cómo fue esos inicios? Que supongo que al principio estarías un poco como, no, no entiendo Una nada. locura. ¿Cómo te comunicas con los nenes y con las nenas? ¿Cómo te sentiste? Pues al principio bastante perdida, ¿no? Porque no lo llevas practicadísimo, ¿sabes? El hablar con una persona todos los días en alemán. Pero bueno, poco a poco, haciendo frases súper sencillas y tal, y bueno, vas aprendiendo un montón de los demás. Y con los niños, como no tienen el lenguaje desarrollado al completo, súper básico, pues no tienes muchos problemas para comunicarte con ellos. Quizás para entenderlos, ¿sabes? Pero bien. O sea, a día de hoy mucho mejor. O sea, he notado en mí un progreso bastante alto, pero bueno, todavía me falta, ¿sabes? Pero estoy muy contenta, la Bueno, hemos verdad. hablado al principio del podcast que, claro, las personas que quieren ir a trabajar al país tienen que hacer previamente ese examen de B1, formación de Ujú. B2 para llegar al país y poder trabajar. Tú en este caso lo hiciste con Global Working también. ¿Cómo fue para ti aprender el idioma con nosotros? ¿Fue algo difícil, no tan difícil? ¿Cómo te viste tú con la formación? Pues a mí me encantó. Empecé muy motivada, me gustó muchísimo. Y bueno, yo tuve problemas porque trabajaba y tenía que cambiarme, saltarme de turno de mañana a turno de tarde. Y eso era un poco cansado, pero muy bien porque se exige mucho, se Ujú. exige estar ahí al pie del cañón todos los días, haciendo cosas. Los profesores, buah, son una maravilla, o sea, para mi gusto, y está muy, muy completo y muy bien, la verdad. Yo ¿Te súper sentías contenta. preparada cuando llegaste a Alemania? Quiero decir, es normal que el principio cueste porque tienes que adaptarte al país, adaptarte a la cultura, al nuevo trabajo y encima el idioma. ¿Sentías que dentro de esa dificultad tenías una buena base de formación? Sí, sí, O sea, ibas porque más o menos cómoda. el estar tanto tiempo ahí, ¿sabes? Todos los días, de lunes a viernes, pum, 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 Claro. pues te hace crear esa seguridad y el sentirte, pues, venga, ¿sabes? Sentirte capacitada, ¿no? Que eso también Totalmente, te es muy genera mucha importante. confianza y decir, jope, de lo que soy capaz, Eso ¿no? es. Tendrás tus momentos de, "Uf, madre mía, qué presión", pero luego la satisfacción, ¿no? De decir, Sí. mira dónde De mira lo que he estoy, mira, conseguido. Mm. exacto. Tal. Pero también es una cosa muy importante que has dicho tú, es el ser muy constante con la formación, con el idioma. Es decir, yo siempre lo digo a los chicos, el trabajo empieza aquí. El Sí, trabajo empieza desde el momento en el que entras en la formación, en el que te tienes que tomar esto como, básicamente va a ser la herramienta que te va a permitir trabajar, adaptarte lo mejor posible al país. total. Entonces, consejos
recomendaciones para aprender el idioma, para mantenerse constante en la formación. ¿Cómo lo hiciste tú? Pues yo, a pesar de que trabajaba y hacía el curso, siempre encontraba un rato de motivación porque era algo que me gustaba, ¿no? De ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me quiero ir, porque me voy a ir a otro país, me gusta viajar, voy a tener pues mi casa, mi trabajo, mi sueldo y voy a poder empezar a hacer pues una vida más independiente, ¿no? Y, y no sé, como también solía quedar con mis compañeras, ¿sabes? Pues eso también hace mucho, ¿no? Venga, vamos a quedar por la tarde, no me apetece nada, pero venga, vamos a hacer los deberes o algo que no, esto no me sale muy bien. Y eso te ayuda un montón a tirar del barco, ¿sabes? Porque hay veces que tú sola dices, "Pf, no hago nada, ala, ¿sabes? No quiero hacer nada, tal, lo dejo. No. Entonces también veo que es muy importante em, reforzarse con los compañeros. O sea, es algo, hacen muchísimo. A mí en mi caso me ayudaron un montón cuando yo tuve, pues eso. Venga, tenemos examen. Venga, por favor, ayúdame en esto que no me sale. Y hay que estar 3 horas en un Zoom. Estamos 3 horas en un Zoom, ¿sabes? Pero luego la satisfacción es un 10. O sea, me encanta. Claro, Lo es haría muy otra chulo. vez. Al final es muy chulo, qué guay que digas Sí, eso, sí. porque generáis muy buena conexión entre Sí. la gente de la formación y tú en tu caso además lo hiciste online, que Online, quizás no es ¿verdad? lo mismo que hacerlo presencial, que estás aquí todos los días viendo a tus compañeros y tus compañeras, pero de forma online que tengáis ese trabajo en equipo y que al final es gente que te Sí. llevas cuando te vas a Alemania y que a lo mejor puede que caigáis en la misma ciudad o no, pero sabes que Ujú. tienes a alguien en el país que ha pasado por el mismo proceso que tú, con el que tienes muy buena relación y eso Mm. es muy chulo. Al final no es solo la experiencia de aprender el idioma, de hacer la formación de cultura alemana y todo, sino Dios, me voy a un país nuevo, me llevo a gente Claro. que conozco, con la que tengo muchas cosas en común al final por el trabajo. Sí. Yo lo que digo que aquí, pues bueno, antes de venir aquí, yo a mi grupo que tenemos de amigas, yo le decía, es que nosotros aquí vamos a ser familia, ¿sabes? Somos la familia, que estamos aquí, somos familia, entonces vamos a cuidarnos, ¿sabes? Necesitas esto, estoy aquí y tal, siempre. Y hoy en día, pues sigue siendo así, Yo la creo que verdad. eso también es un punto muy positivo, ¿eh? El que la Sí. gente se pueda ir y tener ese círculo, esa red de apoyo, Mm. es algo que yo creo que, vamos, Sí, o los primeros meses que lloras más, estás más tal sensible y cual. demás, pues por favor, vamos a quedar y a llorar, ¿sabes? Pero ahí está un hombro para llorar, o sea que súper bien, la verdad. Ahora sí, yo te quiero preguntar, ¿no? Hemos hablado un poquito de tu experiencia, qué es lo que te llevó a Alemania, cómo te fue con el tema del idioma, el trabajo. Tres cosas buenas y tres cosas no tan buenas de tu experiencia en Alemania, Lucía. De los Tres 5 cosas meses que llevas aquí. buenas. Tres cosas buenas. Eh, las amigas que tengo aquí. Mi profesión, porque nunca había trabajado de ello y aquí me está encantando, estoy encantadísima. Y otra podría ser, pues el viajar, ¿no? Lo que me está regalando, ¿no? Que Ujú. todavía no he empezado así mucho a viajar, pero ya en breves empezaré y me encanta. Bueno, y ir a Alemania es ya un primer Claro. viaje, ¿eh? O sea Es un que viaje, eso un ya cuenta viajazo. como un viaje. Y las negativas, las primeras semanas te sientes pues un poquillo sola, pues son difíciles, Claro. pero se pasan. Em, quizás el B2 ha sido durillo sacárselo, pero se consigue también, o sea, no hay ningún problema. ¿Y qué más podemos poner? El tiempo. El tiempo no estoy simpatizando mucho con él. No es igual que en España, ¿no? No, para nada. Algo malo tenía que tener. Unos días te engaña, hace 15 grados y al día siguiente ya nieva. O sea, eso todavía no lo proceso muy bien, pero es lo que hay. Muy bien. Tienes muy buena actitud, eso sí que hay que decirlo, que afrontas las cosas, pues al final también de una manera realista. El Sí, claro. decir, bueno, me compensa al final todo lo bueno, evidentemente, pero soy consciente de que hay procesos que me van a costar. Sí, Y bueno, pues al final lo que has dicho, todo pasa. Mm. sí. Todo pasa y eso creo que es una actitud muy, muy positiva y que te va a ayudar a adaptarte mejor y a crecer mucho. A nivel personal, por toda la experiencia que vives y a nivel profesional,
que para todo el equipo creo que es un orgullo escuchar a alguien decir, me siento plena en mi trabajo, porque al final el objetivo es ese, que vivas una experiencia muy completa, pero sobre todo, bueno, pues que tengas esa estabilidad laboral y la oportunidad de trabajar de lo tuyo. Sí, es maravilloso, sí. Bueno, pues ahora sí, ha sido un gusto, pero antes de irte, te voy a pedir que un consejo, otro consejo más, ¿no? El consejo que le darías a esa gente que estará escuchando el podcast, que te estará viendo, que estará viendo en ti un referente, ¿no? Una persona a quien seguir. ¿Qué consejo le darías a esos que están detrás de la pantalla y que están pensando en ir a trabajar a Alemania? Pues mira, yo el consejo que daría es que las primeras semanas por tu cabeza se van a pasar de me vuelvo a España, me vuelvo a casa, no entiendo nada, tal, pero es necesario pasar ese proceso para que luego sentirte muchísimo mejor. Entonces, que aguantes y mente dura y fría y de decir, esto lo saco yo porque lo voy a sacar. Y confiar en uno mismo. O sea, eso es muy importante. Confiar en uno mismo y en ti. O sea, en ti mismo. Y sí, O sea que recomiendas 100% la experiencia. 100%. Es que, o sea, vas a estar cobijado. Siempre hay amigos o siempre hay alguien con el que poder contar. No vas a estar nunca debajo de un puente durmiendo ni nada. O sea, alguien te va a ayudar siempre, siempre. O sea, recomendado tranquilidad y para adelante. No más. Pues qué bien, Lucía, muchísimas gracias Muchísimas gracias. por haber A estado aquí vosotros. compartiendo con nosotros y con toda la gente que te está escuchando tu experiencia. Y nada, vamos a seguir tu camino en Alemania y la familia Global Working, por supuesto, formas parte de ella y vamos a estar pendientes de tu proceso. Y te Siempre deseamos contigo. lo mejor allí. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Cuídate mucho. Vamos allá con la recta final de nuestro programa. Ya hemos explicado un poquito cómo es la educación infantil en Alemania, cómo es el trabajo allí, hemos hablado de nuestras formaciones. Así que en esta parte queremos hablar de nuestro trabajo y de esa primera parte que es el primer paso para ir a trabajar a Alemania, el proceso de selección. Para eso tenemos aquí a nuestra compañera Carol, que quizá a muchas personas ya les suene porque ella es la encargada de coger las llamadas para todas las personas que se interesan por el proyecto. Bienvenida, Carol. Gracias. Carol es especialista en selección y desarrollo del talento en Global Working y contigo queremos hablar precisamente de esto que comentábamos, del proceso de selección que siguen los educadores y las educadoras infantiles para formar parte del proyecto y así poder viajar a Alemania. Si te parece, vamos a empezar desde el principio. ¿Puedes mencionar qué pasos se siguen en el proceso de selección? Vale, lo primero es hacernos llegar vuestro currículum. Se puede hacer bien por plataformas de empleo, ya sea InfoJobs o InfoEmpleo, o también a través de nuestra web, rellenando el formulario, pues también nos llegaría lo que es el currículum. Tras esto, lo siguiente sería realizar una o normalmente varias entrevistas telefónicas, en las cuales la idea es conocernos un poco mutuamente, ¿no? Por un lado, conocer vuestro perfil, vuestra trayectoria, también qué es lo que buscáis, a ver si encaja, y también que conozcáis la oferta y podéis preguntar dudas. Tras esto, en el caso de haber decidido que queréis vivir esta aventura, lo siguiente sería hacer una entrevista. Se puede hacer bien de forma presencial aquí en nuestras oficinas, o si vivís un poco más lejos, lo podemos hacer de forma online. Tras esto, si el resultado es favorable, ya estaréis dentro de la formación y a empezar a estudiar y a prepararse. ¿Y qué valoras en un candidato cuando haces la entrevista? Pues en principio que tenga motivación y ganas de aprender un idioma, porque es algo que es necesario allí, ¿no? Ya no solo con el trabajo con los niños, sino en tu día a día. También que sea una persona que tenga adaptabilidad, ¿no? Porque al final va a ser un periodo que va a haber un montón de cambios, nuevo trabajo, nuevo país, entonces afrontar bien los cambios también es importante. Luego, por otro lado, una persona constante, ¿no? Porque al final es una formación que depende, bueno, puede ser 9 meses o un año, pero tienes que estudiar, tienes que ir a clase y como es un proceso largo, hay días que no te apetece, que vas a tener que hacerlo porque al final tienes un objetivo y tienes que llegar hasta ahí. Y luego también que sea una persona resolutiva, ¿no? Que sepas afrontar los problemas, ¿no? Que te enfoques más en las soluciones que lo que es un problema así. Y sobre todo también que tenga mucha motivación, muchas ganas, vocación. La educación infantil al final es una profesión que es vocacional. Exacto. Además, tú eres psicóloga y tienes la especialización en recursos humanos. ¿Qué consejos le darías a los Global Workers para que su adaptación en Alemania sea más efectiva? Ya has comentado que es importante ser flexibles, que es importante adaptarse, ¿no?, a los problemas. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué mensaje te gustaría lanzarles desde aquí para que se adapten bien? Perfecto, a lo mejor es un poco repetirme, pero sobre todo tener adaptabilidad, ¿no? Van a haber un montón de cambios, va a ser todo nuevo, vas a tener que adaptarte tanto al trabajo, porque
otro trabajo, es otra empresa, es otra forma de trabajar, otras metodologías. Como un nuevo país, que ahí todo pues, va a ser distinta cultura, distintas personas, distintas formas de ver la vida. Entonces, intentar llevar bien los cambios, ¿no? Un poquito enfocado con esto también la actitud, ¿no? Porque van a haber muchos inconvenientes y ver un poco cómo te los tomas, ¿no? Puedes a lo mejor ver que hay algo que no es como esperabas, hundirte o ver cómo puedes ir solucionándolo. Y también, sobre todo, ajustar las expectativas. Los principios siempre son duros. Los primeros meses son los más duros, es estar lejos de tu familia, muchos cambios. Saber que al principio va a ser duro, que luego poco a poco irás teniendo allí tu rutina y al final merece la pena, ¿no? Es una oportunidad para poder trabajar como te gusta, metodologías que a lo mejor aquí es un poco más difíciles de encontrar y es una gran oportunidad, pero ese principio a veces cuesta un poco más. Sobre todo eso, ¿no? Ir preparado o preparada, ¿no? Claro. Para ese primer comienzo, porque luego lo que dices, compensa. O sea, tú tienes un objetivo, vas a vivir una aventura muy chula, pero bueno, pues, al principio es normal que con todos esos cambios cueste un poquito. También que al principio tienes esa idea, tienes tantas ganas de ir que te lo imaginas muy perfecto y al principio nunca es tan perfecto. Luego poco a poco se va arreglando, no van saliendo las cosas, pero al principio nunca sabes como te lo imaginas, ¿no? Tan idílico. Vale, pues resumimos un poquito el proceso de selección, enviar el currículum, esas llamadas, ¿no? Ese primer contacto y luego la entrevista final y ya por fin pues pasaríamos a la formación que le hemos explicado al principio del programa y ese objetivo final que es ir a Alemania, trabajar como educador o como educadora infantil en Alemania y vivir esa experiencia que al final es el objetivo que persiguen todas las personas. Eso es. Mencionar que pueden enviarlo a jobs@globalworking.net. Exacto. Bueno, pues mil gracias, Carol. Creo que vamos a despedir el programa aquí contigo, si te parece bien. Gracias a vosotros. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en este tercer programa y el primero de educación infantil, por fin. Y nada, pues recordamos que iremos subiendo en redes sociales la cajetilla de preguntas para ir resolviéndolas a lo largo de los programas, pues si alguien tiene dudas y le apetece escucharlo en el podcast. Si es algo muy urgente, nos llamáis o mandáis algún correo a la dirección que ha mencionado David. Y nada, pues esperamos veros pronto o que nos escuchéis pronto y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, chicos. Gracias.